Buenas. 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 Vayan apareciendo. Buenas noches. Vayan conectando. Buenas noches. Unos minutitos. Ya estamos. Buenas noches. Unos minutos más y arrancamos. Todavía veo que varios. Conecta audio. Bueno. Hoy hacemos última clase repaso previo al parcial. Tenemos el lunes. Así que hoy terminamos de repasar lo que haya falta que repasar y ahora arranco con la organización. Les contamos cómo va a ser la organización del parcial entre el lunes y el jueves y algunas cuestiones atinentes también a metodología de parcial y además cuestiones de sustancia, o sea, de qué implica también un parcial para nuestra materia. Un parcial es un ejemplo hermoso para una materia como esta. Entonces también terminemos la parte teórica de esta primera parte de la materia analizando qué implica o qué es o de qué se trata un parcial. Primero, dividimos el otro día en dos, apreté botón de mitad y mitad. Ahí tenemos un Excel armado, quién rinde el lunes, quién rinde el jueves, con la siguiente condición. A nosotros nos da lo mismo que rinda alguien el lunes o que rinda el jueves. Hicimos división al azar. Sí, entonces lo que les proponemos es que si hay alguno que necesita rendir un día u otro, que intercambien entre ustedes de modo que quede más o menos equilibrado quienes rinden un día y el otro. Creo que estaba Agostina, por ejemplo, que se mudaba, que se tenía que mudar, no me acuerdo qué día podía o no podía, entonces Agostina que cambie con alguien, depende del día que le haya tocado. Pauli, ¿qué hacemos? ¿Abrimos un Excel y se van anotando ellos? ¿Compartimos un Excel o que nos vayan avisando los intercambios? Bueno, dale, hacemos eso. Compartimos un Excel, una solapita para ellos en el drive de documentos para alumnos. Podría ser. Ok, entonces les compartimos ahora arma un Excel aparte, por si acaso, para que no... Arma un Excel aparte y... Entonces, los intercambios, o sea, ahí van a estar quiénes rinden el lunes, quiénes rinden el jueves. Ahora les preguntamos quiénes pueden conectarse a las 6:30 el lunes o el jueves, quienes puedan conectarse a las 6:30, ideal porque vamos adelantando y así no terminamos tan tarde. Lo mismo para el jueves. Quien no puede, no puede y se conecta a las 8, que es el horario del curso. Pero quienes puedan a las 6:30, genial, joya, agradecemos, así arrancamos un cacho antes. Entonces, en esa solapita, en ese Excel, un Sheets, ¿no, Pau? Sí, un Sheets. Ahí lo estoy haciendo. Okay. Ahora lo paso por acá por el chat. Ok, compartimos el link y ahí ahí se van cambiando ustedes. Cambia uno por uno, ¿está? Después ustedes, no sé, eso lo manejan ahí en el WhatsApp que tienen, se van intercambiando los espacios. No tiene que ser exacto, no sé cuántos van a rendir, son más o menos 50, calculamos, no tiene que ser 25 y 25, pero sí 24 y 26, una cosa así, más o menos, ¿tá? Que sea más o menos equilibrado. ¿Preguntas con respecto a esto? ¿Comentarios? ¿Estamos? Clarísimo. Buenísimo. La idea es que, dado que un parcial es algo ya tensionante por definición, para ustedes, para nosotros la pasamos pipa, pero tratemos de hacerlo lo más relajado posible. En 2 días, esto es oral, se acomodan ustedes como puedan, sin mayores problemas. Bueno. Profe, una pregunta. Sí. En el parcial oral, ¿se van a hacer preguntas sobre los trabajos prácticos grupales? Sí, claro. Ok, sí. buenísimo. Ahí vamos a comentar, preguntarles, pedirles sus opiniones, que nos cuenten, chismes grupales, no sé. Sí, vamos
O sea, es un buen rompehielos para el parcial, empezar a hablar. Esto ya lo dije un montón de veces, lo repito ahora, todos los integrantes de un grupo responden por el trabajo que presentaron. Esto quiere decir que todos lo escribieron, todos lo saben, todos lo investigaron, todo. Dado esto, no nos interesa a nosotros quién lo escribió, quién no lo escribió, quién investigó, quién se rascó, quién no sabe. Todos hicieron todo para nosotros. El trabajo es grupal y todos lo bancan. Si está firmado, no importa, firma real, virtual, pero si tiene su nombre, todos responden por eso. Entonces, probablemente los parciales arranquen, no solo con eso, sino con los trabajos individuales que hizo cada uno también. Por ahí tenemos algún comentario para hacerles. Consulta, ¿ese trabajo grupal forma parte de la nota final? El trabajo está bien o mal, o sea, en términos administrativos, ¿está aprobado o no aprobado? No. Perfecto. O sea, la respuesta sería no, Pablo. No. ¿Entendí? Por eso. No importa. Como condición administrativa. El trabajo está bien, cumple con los requisitos. Perfecto. Listo, buenísimo. Habilita a rendir el parcial. Listo. En principio, por ahora, todavía no los leímos todos en profundidad, pero en principio, por ahora, no habría ningún trabajo, en principio, que no haya cumplido con el cometido. Más allá de si están buenos o malos, si nos gustan o no nos gustan, si tenemos comentarios o no comentarios para hacer. Hasta ahora no hemos encontrado ningún error garrafal, ningún afano garrafal, lo cual. Pero si querés hablemos, a ver, ya que estamos, hablemos un poco de la nota. Algo hablamos la clase pasada. ¿Se acuerdan que les comenté esta cuestión del análisis sistémico? ¿No? Input, caja negra, output. ¿Hablamos de esto? ¿Cuál sería el input? El input es lo que ustedes saben, pero lo que ustedes saben de un modo particular. Siempre entrecomillando un montón lo que ustedes saben, porque justo estamos en una materia sobre la relación poder-saber. O sea, la primera parte de la materia se acuerdan que se la jugaba alrededor de sabiduría, episteme, doxa, el patos de la sabiduría. Bueno, ahora hablaremos de eso. Pero la condición particular del saber está atravesada por el logos en este caso, y por un logos retórico, además. O sea, ustedes van a decir, en este caso, lo que saben. Entonces, a nosotros nos llegará lo que ustedes dicen. Entonces, el input, en este caso, son cosas que ustedes dicen, que van a decir, sobre los autores, sobre los temas, sobre los textos. Input, caja negra. Caja negra. La caja negra se la llama negra por definición, porque es negra, no se puede ver qué pasa ahí adentro. ¿Cuál es el output? O sea, lo que ustedes dicen sale reconvertido ¿en qué? En una nota, o en un aprobado o desaprobado. Correcto. Y esa nota, el modo correcto de expresarlo, ojo, si ustedes dicen cosas y yo, profesor, ustedes están en mi curso, ¿no? Teoría del Estado, profesor Wiener, y yo ese input lo convierto en un che, qué bueno, cómo me gustó lo que dijiste, ustedes no aprueban el parcial. ¿Entienden? Yo tengo que poner algo muy específico, no puedo decir cualquier cosa. Yo lo único que puedo decir es un número en un acta particular. ¿No? Yo lo único que puedo, en lo que es válido del input, hablar de ustedes con respecto a la materia, el único output válido es una nota firmada por mí. ¿Entienden esto? Si yo anoto en el acta, che, realmente un parcial de puta madre, que lo que sabe esta piba sobre Coli. Es lo mismo que les ponga cero o ausente. ¿Me siguen con esto? Procedimiento. Output, ustedes bla, 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 bla. Output, 8. Siempre y cuando el 8 lo ponga yo. O Ale, o Pau, pero digamos, lo firme yo. Si se cumple el procedimiento,
si se respeta el procedimiento, si está refrendado, validado por las autoridades correspondientes, y esto no hay que hacer un encadenamiento, un encadenamiento, no importa, pero hay que hacer un encadenamiento. No puede ser cualquier profesor, no puede ser cualquier alumno tampoco. O sea, los alumnos que tienen que hablar son ustedes. ¿Qué quiere decir? Son los que están en el acta del curso. Y el profesor que tiene que poner la nota es el profesor que está a cargo del curso. Que tiene que haber ganado un concurso, etcétera, etcétera. Si de repente se descubre que en el año 1900, ¿cuándo fue? En el 2001, cuando yo gané el concurso, si de repente se descubre que uno de los jurados era un impostor, y la nota de ustedes no vale. Un quilombo se arma, ¿no? Se arma un quilombo de guerra en la facultad, pero no importa. Pero entienden que tiene que cumplirse todos los pasos, y si los pasos se cumplen, en general se cumplen. ¿Qué pasa si ustedes sienten que la nota que yo les puse, a lo que, o sea, que se corresponde con lo que ustedes dijeron, a ver cómo decirlo, ¿qué pasa si sienten que la nota no les gusta? Nada, estamos en el horno. Sí. ¿Haces el recuperatorio? Ok, digamos. No, bueno, pero es otra cosa. Yo estoy diciendo, ¿qué pasa si ustedes sienten que la nota no les gusta? Por ahí te sacaste un 10 y no te gusta un 10. Por ahí lo que te gustaba era un 4. No pasa nada, porque es correcta la nota que nos pongan simplemente por el hecho de que la ponen ustedes. Correcto, exacto. No pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Y ahora se van a empezar a enojar todos, ¿no? ¿Por qué? Uno cuando le ponen una nota que no le gusta, inmediatamente clama y dice que la nota es injusta. En general, cuando la relación suele ser así, estudias un montón, o sea, dedicás todas las semanas anteriores al parcial, o sea, las 32 semanas anteriores al parcial, a hacer cosas que no te gustan, como por ejemplo leer libros de Coli, de Platón, no salir, no ver a tus amigos, no ver series, no ver qué sé yo. O sea, sufrís un montón y en el momento en que a determinada escala de sufrimiento notás que el premio a ese sufrimiento no sentís que la relación es correcta. O sea, si sufriste mucho y te sacás un 2, es decir, esto es injusto, no puede ser. Un 2 no se corresponde con un nivel 38 de sufrimiento. Sufrimiento, angustia, estudio, da lo mismo. Entonces uno dice, esto es injusto. Todo esto medio que no importa. A mí lo que me interesa es, ustedes van a ser abogados. ¿Qué hacen? Si notan, o si sienten, o si les parece que la nota, el número que se sacaron, no se corresponde con lo que ustedes dijeron, o lo que ustedes sufrieron. ¿Qué hacen? Apelás. ¿Cómo? A segunda instancia. ¿Cómo? Eso, por ahí quiero ir. ¿Qué haces, Iñaki? Le mandamos un mail al decano. No, en serio, estoy hablando en serio. No, yo mandaría una justificación con, digamos, fundamentada. Pero, ojo, perdón, Doris. Ok, ¿y cómo le mandas un mail al decano? Y le digo que no estoy conforme y le pido una mesa más con otros profesores. ¿Sí que tenés el número de WhatsApp del decano, que es vecino tuyo? No sé, lo busco. No sabes ni quién es el decano, Doris. O sea, ¿cómo haces para mandarle, para hablar con el decano? Pero eso es lo que estoy preguntando. ¿Cómo haces para hablar con el decano? ¿Cómo haces para decirle, el winner me puso un 2, injusto? ¿Cómo haces? ¿Cómo se hace eso? Ahí Iñaki estaba intentando... En teoría hay un instrumento administrativo que se puede pedir la revisión. No sé que en el caso de los orales, pero podés pedir la revisión del parcial. ¿Cómo la pedís? Administrativamente. Igual hay normas en el estatuto. Correcto. Igual hay normas en el estatuto. Exacto. ¿Cómo les estoy preguntando? ¿Alguno sabe esas normas? ¿Alguno conoce el procedimiento?
No. No estoy hablando de leyes magnas de la nación. Estoy hablando de es cuestión de leerlos, pero digamos, son los procedimientos que rigen precisamente la vida del alumno. Entonces sería interesante que lo supieran. Sí, lo estudiamos en el CBC, todo lo que es las asambleas de alumnos, profesores y recibidos, que es de las 13 facultades. Son órganos... ¿Cómo haces para mandarle un mail al decano? ¿Cómo haces para pedir revisión de un parcial? ¿Qué haces? Literalmente, concretamente, ¿qué haces? ¿No veo el departamento de alumnos? Ajá, bien. Solicito asesoramiento. Muy bien, bien, ahí estamos. Entonces, primero, todavía no es parte del procedimiento formal, pero digamos que es parte de informalmente es el camino correcto. Entonces, eso es ahí voy. Vas a alumnos, me decís, che, yo acabo de entrar en la facultad, no tengo idea, ¿cómo se hace? Vas a alumnos. Y en alumnos te van a decir que escribas una queja con respecto al parcial, ¿no? Que la escribas por escrito, y esa queja, ese pedido de revisión, esa carta al decano, ¿dónde? ¿Qué haces? Me van a orientar ahí, aparte, capaz que es colectiva. Sí, ya sabemos que te van a orientar ahí, pero bueno, que a ver, quiero saber, ¿dónde imaginamos? ¿Qué es lo que imaginamos que te van a decir en el departamento de alumnos? Ya pegaste una, Doris, muy bien, hay que ir al departamento de alumnos, pero ahora en términos procedimentales, ¿qué les parece que le van a decir? Que van a estar en revisión, que siga participando. Que hables con el profesor. Sí, pero soy yo, inhablable, un pelotudo. Es que sería saltarte para arriba y ir directamente al decano. Primero Por probarías. supuesto, y obviamente no vas a pedir revisión conmigo mismo. Entonces, con la cartita, decís, winner injusto, malvado, me puso un 2. ¿Dónde se presenta? Pero, profe, Sí. ¿se puede grabar el parcial? Sí, yo los grabo todos, por supuesto. Bueno, para tener pruebas. Sí. No, yo estoy suscrita a su canal de YouTube, profesor. Bueno. Y con respecto a lo que veníamos, vamos. Focus, Doris, vamos, focus, concentración. No, profesor, ¿Dónde se presenta una carta? ¿Dónde se presenta una carta institucionalmente? Cuando vas a un lugar y querés iniciar un procedimiento administrativo. Gracias, brillante. Parece una taradez, pero brillante. Correcto. Escribís una queja y ¿dónde la presentás? En la facultad. Vas a mesa de entradas, hay una ventanita, mesa de entradas. No te van a atender a vos, no te va el decano, te va a decir, venga, un café. No, mesa de entradas, así se inicia un procedimiento administrativo. Ahora bien, el procedimiento administrativo, creo que en realidad ni ustedes, ni yo, que doy clase hace 25 años, ni excepto un par de personas muy particulares, un par de burócratas muy particulares, lo conocen muy bien. Entonces, hasta acá llegamos todos. Pero después de que ustedes presentan una queja en mesa de entradas, yo tampoco sé muy bien qué pasa. Y medio que se trata de que sea así también. A mí, luego, ha pasado contadas veces, pero luego, en algún momento, en determinado momento, me llega una notificación de sumarios. Entonces me llega una notificación de sumarios, donde en general, antes de la notificación, ahí sí me llama Liliana de sumarios. A mí me dice, Fede, tanto tiempo, ¿cómo estás? Che, hay un sumario. Porque Doris, una tal Doris Cisneros, no le parecía que, entonces hizo una presentación en mesa de entrada y pide revisión del examen. Ay, no es mi día hoy. Dios mío. ¿No? Entonces yo le digo, Lili, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus hijos? Le pregunto a Lili. ¿No? Y me dice, no, mis hijos ya son abuelos, ya se casaron, tienen 3 separados. Ah, digo yo, qué bien. Dice, cuando puedas, pasás a firmar por acá. Entonces yo paso y firmo
algo. Nunca supe muy bien qué firmaba. Y nunca, desde hace 25 años, me enteré nunca mucho más nada de todo ese procedimiento. Yo sé que ustedes presentan algo en mesa de entradas, sé después que recibo un llamado de Liliana de sumarios, que además sumarios está en un lugar rarísimo en la facultad, no les podría decir cómo se llega a la oficina de sumarios. Es medio como hay una puerta secreta camuflada y hay un pasillo que nadie imaginó y hay un lugar... Y yo voy y firmo. Para mí siempre terminó ahí los reclamos por nota. En serio, nunca... 25 años, he ido 5 o 6 veces a 10. Este es un curso de teoría del Estado, de filosofía política, este no es un curso de procedimientos, pero me parece que están aprendiendo un montón ahora, creo que mucho más que todas las clases anteriores. Y debe estar sintiendo un poquito de... Porque, ¿qué pasa si la nota, o sea, el reclamo por correspondencia de bla, 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 número, prospera? Tengo que volver a dar el oral y lo tengo que dar impecable. Si prospera es porque estuvo mal aplicada la caja negra, te está dando la razón a vos, en teoría. Tendrías que tomar otra mesa examinadora, verá el examen y no concordará con la nota y te la cambiarán. Nunca lo hice en realidad, pero bueno, siempre más cómodo. Normalmente Extiéndanlo, a ver, extiendan, hagan de esto un universal. ¿Qué pasa si prosperan los reclamos por notas de los alumnos? Si toda vez que un alumno siente que la nota es injusta y hace un reclamo administrativo correcto, ¿qué pasaría? Se rompe el orden institucional. Se rompen las columnas de la facultad, exactamente. Se resquebrajan las columnas de la facultad y de repente empieza a tambalear todo el edificio. Tendría que ser demasiado burdo, tenés que demostrar animadversión, tiene que ser algo demasiado, no sé, tenés que tener una causa demasiado justificada para que yo me queje porque me pusiste un 6 y yo creía que me decía un 8, o que no me aprobaste y me aprobaste, fundamentalmente en una materia como esta. En otro tipo de materia... No, ahí para, no. En materia como esto, no. Esto que les estoy diciendo es exactamente lo mismo para la carrera de Derecho, para Teoría del Estado o para la carrera de Física, de Química o de Arquitectura. Pablo, esto no es personal, eso es algo que tienen que empezar a... Acá no nos importan las cuestiones personales, todo esto que les estoy contando son ejemplos. Liliana existe, yo existo, ustedes existen, los sumarios existen, pero no importa esto. Son todos ejemplos. O sea, esto da lo mismo en la carrera, en la nueva carrera que acaba de armar la UBA de, ¿cómo se llama? De estudio de datos. En computación. No, es de análisis de datos. No, análisis de datos. Hay una carrera que acaba de lanzar la UBA ahora que es de análisis de datos. Inclusive ahí es lo mismo lo que estoy diciendo. No es personal, no estamos en anécdotas personales. Les cuento mis anécdotas personales para que sea más divertido esto. Hago un poco de florituras, me parece más interesante. Pero esto no es personal, estamos viendo cómo funciona desde Platón en adelante. Entonces, la nota siempre es justa. Si el procedimiento es correcto. ¿Se acuerdan cuando veíamos en Platón una maquinita de establecer relaciones? Necesitábamos una máquina de establecer relaciones. Esto va con esto, esto va con esto, esto va con esto, esto va con esto, porque el sistema relacional estaba enfermo, roto, resquebrajado, lo que sea.
Y Platón se larga con una máquina relacional hermosa, fenomenal, que cuesta instalarla, pero finalmente se instala y de hecho acá estamos en esa. Entonces la relación no puede no ser justa, es justa esa relación. Si en el parcial de teoría del Estado, de la cátedra 6280, del año 2021, las palabras que dice Rocío, ¿no? Rocío va a decir, sí, a mí me parece que, yo leí que, Platón dijo que, etcétera, etcétera, el trabajo, qué sé yo. Y el profesor Alejandro Piagentini dice, ajá, ajá, y luego dice 8, esa relación es perfecta. Es justo esa nota. Es justo esa nota, no puede ser otra. ¿Por qué arranqué yo utilizando la teoría sistémica para dar el ejemplo de esto? La teoría sistémica, que ya está hecha mierda, ¿no? A esta altura de la idea, pero la teoría sistémica, básicamente lo que no logra es decodificar cómo se transforma el input en el output. No es que no logra codificarlo, lo procesa de modo oscuro. Entonces acá empezamos a decir, bueno, no, el profesor esa noche durmió mal, entonces por eso puso notas bajas. Pero no, la idea es que, digamos, acá siempre usamos el ejemplito de la alquimia, que es muy lindo. ¿Alguna vez llegan a hablar de los procedimientos alquímicos? La alquimia, una disciplina que tenía como meta, si quieren, convertir la transmutación de los metales, era convertir metales vulgares en metales nobles, mediante procedimientos, básicamente a través de un elemento que lograba esa conversión, que era la piedra filosofal, que no la inventó Harry Potter. Entonces lograr que el cobre y que el bronce se conviertan en oro y plata, por ejemplo. Entre otras cosas, ¿no? Pero acá hay una transmutación también. Y la transmutación es correcta, es perfecta, es justa. Es necesaria inclusive. La transmutación de un logos orado, ¿no? Logos, oral. Si fuera escrito es lo mismo, ¿eh? Pero en este caso tenemos parciales orales. Transmutado en un número. En una relación que no puede no ser perfecta. Cuando no es perfecta, hay un sistema que digamos que le pone clavicón. Obviamente, a través de esa relación tiene un montón de rajaduras. Ustedes pueden creer que lo que yo estoy diciendo es que nunca en la historia de la academia ha habido una nota en la cual un profesor malvado no hubo encono y le puso una nota baja a alguien que sabía, estudió un montón. Obviamente ocurre todo el tiempo eso, pero no es interés, no importa. Dado eso, lo que hay que hacer es clavicón, ¿no? El clavicón es algo que te cubre las rajaduras en las membranas, en las paredes. Entonces, como si los guerreros goteras, de Platón. Exacto. Si hay goteras, toda casa tiene alguna gotera, hasta la mansión más, se le echa plavicón. En este caso, ¿cuál es el plavicón? El plavicón es que no sabemos muy bien cómo es el procedimiento administrativo que lograra alguna vez que una nota sea revisada y sea cambiada. Eso no quiere decir que no ocurra. ¿Me siguen más o menos con todo esto? Estamos en el tema de la materia, ¿eh? Estamos en el tema de la materia. Estoy haciendo malabares entre cómo es un parcial, el parcial que va a rendir ustedes, y no salir nunca de la materia. La materia se trata de esto. Si todo esto que les estoy contando les da bronca, ¿sí? Bien, correcto. Lo están aprendiendo, los felicito. Les va a ir bien en el parcial. Es una caverna constante. Correcto, exacto. Exacto. Dado esto, ustedes pueden estar pensando, bueno, entonces la nota no depende de mí. No depende de lo que yo digo o no digo, de lo que sé, de lo que no sé. Entonces da lo mismo estudiar o no estudiar.
Da lo mismo leer o no leer. La respuesta esotérica es sí. Por eso, lo que habría que hacer, en términos de gloria, en términos gloriosos, sería leerse todo, estudiarse todo, discutirse todo. ¿Por qué? Porque sí. En vez de estar calculando, o sea, cuánto tengo que leer y saber como para que la recompensa sea lo más, o sea, que el auto sea que me pueda comprar sea el más lindo y más grande posible, en vez de estar todo el tiempo en el calculito ese, salirse del cálculo y decir, me leo todo, me copo con todo, me discuto todo con mis compañeros, me estudio todo. ¿Por qué? Porque sí, porque da lo mismo que porque no. ¿Me siguen con esto? No les estoy haciendo una trampa mental para que estudien. A nosotros nos importa realmente poco si estudian o si no estudian. ¿Mm? Aprobarán o desaprobarán igual que viene ocurriendo desde hace 20, no, yo digo 25 años, pues los años que doy clase yo, que viene ocurriendo desde hace 2500 años. Da lo mismo. Pero no es lo mismo saber o no saber. ¿Eh? No es lo mismo saber o no saber. ¿Para qué? Para vos, para nosotros, Sí, no entiendo. para todo. No, fue demasiado enigmática la sentencia, no la entiendo. No me dejaste. No da lo mismo saber o no saber. Me dejaste speechless, no sé qué decir. Te diría, no da lo mismo, pero no puedo pasar de ahí. A mí me interesa este como acto. La profesora Etlis, especialista en Spinoza, le gusta decir que es un acontecimiento político estético. Te entregás con todo. Te entregás con todo. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque sí. Es casi la definición de Parménides. Es un acto puramente político. ¿Por qué? Porque sí. ¿Qué hay que estudiar para el parcial de teoría de Estado? Bueno, hay que estudiar Colli, Platón, o sea, el nacimiento de la filosofía, que iba muy bien con el texto de Bernard, érase una vez el universo, los dioses de los hombres. También estaban los otros textitos de Platón, de Colli, que era el Platón político, básicamente, creo que vimos. No me acuerdo si vimos filósofos sobrehumanos acá. Está República de Platón. República de Platón, hay que leerlo todo, sí, por supuesto. Pero no, si no vimos acá el libro 9, 10, la degeneración de regímenes, no importa. No importa. Acá vale la sentencia enigmática de Rocío. Y no da lo mismo saber o no saber el libro 9. Pero no sabemos muy bien qué quiso decir con eso. Entonces seguimos. Y además de eso, y están las confesiones de San Agustín, que el otro día alguien había estado muy enojado porque el profesor Heller no había dedicado los minutos suficientes. Habría que descontárselo del sueldo a Heller porque no utilizó los 32 minutos por contrato estipulados para hablar de las confesiones de San Agustín. ¿No? No se preocupen, yo ya se lo voy a descontar del sueldo como corresponde. Y el texto de Legoff, y además leímos el elogio de la locura de Erasmo de Rotterdam y Utopía de Tomás Moro. ¿Qué? ¿El libro 1 y el libro 2? Sí. ¿La distopía y la utopía? Sí. No solo eso, también los escritos políticos. Y además terminamos con Maquiavelo. Todo eso en 2 meses. ¿Se acuerdan los purretes que éramos todos en marzo cuando empezó esto? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan las caras que nos poníamos ¿y esto de qué? Miren dónde estamos ahora. Miren dónde estamos. Y yo todavía un montón no les vi la cara, se las voy a ver por primera vez en el parcial. Bien. Lo que les voy a decir ahora sí es personal.
Y es lo siguiente, recomendación. Estamos habitando obviamente tiempos muy extraños. Son tan extraños estos tiempos que los tenemos ya normalizados. O sea, esto de que estoy con todos ustedes, pero están acá en mi casa, es rarísimo. Solíamos ir a la facultad, ¿no? Teníamos nuestros rituales, qué sé yo. No solo, esto lo que les voy a decir es personal y no solo estadísticamente, sino como recomendación, lo único que vale, no, lo único no, perdón. Entre las cosas que más valen la pena de cursar una carrera universitaria, de estar y especialmente en la Facultad de Derecho, más allá de las cosas que van a aprender, los cursos que les van a gustar más o menos, los textos que van a leer más o menos, lo que realmente vale la pena, y esta es la recomendación que les hacemos todos, son la relación con los compañeros. ¿Mm? Entonces, además, en términos de efectividad, y esto está determinado estadísticamente, en términos de efectividad, Funca garpa un montón que se junten a estudiar. Garpa un montón. ¿Será por Zoom? Será por Zoom. Bueno, es lo que hay. Pero digo, en términos de efectividad con respecto a que les vaya bien al parcial, digo, estoy hablando ya en sentido ralo. O sea, si se juntan a estudiar, esto es, si logran poner en común un decir sobre un saber, ponele. Logran poner en común lo que estuvimos viendo, lo logran poner en común entre ustedes. Esto no quiere decir que todos van a decir lo mismo. Pero sí funciona el intercambio, el escuchar lo que entendieron, lo que leyeron, lo que tienen para decir los pares. Los pares en este caso es los compañeros. Y eso es de lo mejorcito de la experiencia universitaria, que ya de por sí está buenísimo. Entonces, júntense a estudiar. O sea, obviamente todos tienen que leer todo, ya hubo bastante trabajo grupal acá, ya tienen algunos grupos armados, si quieren aprovechan eso, si no, no, pero tengan momentos de puesta en común. Lamento que tenga que ser por Zoom la juntada. No sé, por ahí se juntan en Palermo un día a la tarde. Ojalá puedan hacer eso. Pero lamento que tenga que ser por Zoom. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores en los cuales pasarán noches sin dormir estudiando en la casa de Federico o de Bárbaro o de Juliana o de donde sea. Eso es mucho mejor porque además hay otros pluses, además de la puesta en común, bueno, ahí pasan otras cosas mucho más divertidas e interesantes. Pero eso sí es personal de todos y es recomendación de la cátedra. Personal, no oficial. Vuelvo a la bella impersonalidad del curso. Ahora sí, preguntas burocráticas, administrativas, procedimentales, metodológicas o de contenido. Me interesaría escuchar a los que en general no suelen hablar. Bueno, si no. Yo me callo. El procedimiento del parcial, ¿todos lo tienen claro? ¿Cómo va a ser? Nos encontramos a las 6:30 a los que pueden el lunes, a los que les toque el lunes, 6:30 a los que pueden el jueves, a los que les toque el jueves, acá, en este mismo Zoom. Va a haber una sala de espera y vamos a estar los profesores en distintas salas, de a uno, de a dos, como nos pinte a nosotros, y de esta sala común serán derivados en la medida en que vamos avanzando. Le tomo a Melissa, cuando termino con Melissa, digo, listo, estoy libre, mándenme otro,
Y justo está Leonardo, y viene Leonardo, rinde conmigo, cuando termino, y así vamos a estar con Ale, con Yanni, con Pau, con los profesores que puedan estar el lunes y los que puedan estar el jueves. ¿Está? Ese va a ser el procedimiento. No, las notas van al final. Las notas van al final. Cuando terminamos con el último, mandamos al rato, mando un mail con las notas. Las notas son las notas del parcial. Como lo vamos a hacer dividido en dos, debería mandar todas las notas el jueves, pero no vamos a ser tan guachos, sé que ustedes, para que no los joda la ansiedad, el lunes mandamos las notas del lunes y el jueves mandamos las notas del jueves, pues si no... La semana siguiente hay un recuperatorio. Creo que no es feriado el 24 al final. Al final no es feriado. Lo cancelaron. Ok. El 24 es lunes de cualquier manera, ¿no? El recuperatorio lo hacemos el jueves, 27. ¿Quiénes rinde el recuperatorio? Rinde el recuperatorio quien no alcanzó un 4, quien se sacó 4 o 5 y quiere tratar de sacarse un 6 al menos en el recuperatorio, o quien se sacó 6, 7, 8, 9 o 10 y quiere... Nada, eso es un adicto a rendir. Quiere rendir y rendir y no puede parar de rendir parciales. El recuperatorio, nota nueva, ¿no? Eso es obvio. Rinde el recuperatorio también quien por algún motivo justificado no se presenta al parcial. ¿Cuál es la justificación que necesitamos nosotros para que no se presente al parcial? Que se considere justificado para no presentarse al parcial. ¿Está claro esto? No nos manden certificados de nada. Si consideran que están justificados para no presentarse ni el lunes ni el jueves y van directamente al recuperatorio, van directamente al recuperatorio. Lo único que sepan es que el recuperatorio es su última chance. Si no aprobaste el recuperatorio, quedaste afuera de la materia. ¿Está? O sea, importante eso. Caso aparte, un compañero de ustedes que me mandó el otro día que estaba con COVID positivo, que ahí ya hablé con él y arreglaremos lo que él necesite. ¿Está? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna cosa? Bueno, vamos al tema. Contenido. Nos quedó para esta clase Platón, Repudio de Platón y Coli. ¿Qué preguntas tienen? Franco Z. Tobías A. ¿Tenés alguna pregunta? ¿Estás por ahí? Sí, estoy, pero por el momento no, profesor. Excelente. Don Julián Zarza. No. A ver, ninguna pregunta. Ok. Candela. No sé si soy yo, porque creo que hay otra Candela. Si soy yo, no. No, sos vos, no sé si hay otra Candela, pero eras vos, ¿no? Está todo... Me parece que había otra, por eso no hablaba. No, bueno, no, te preguntaba a vos. Yo tenía una pregunta, era en particular para otro profesor, porque fue él el que dio el tema y no me contestó el mail. No me acuerdo cómo se llama, pero era sobre Erasmo, sobre los sabios de mármol, y como que no me queda muy claro cómo aplicar eso que él dijo a lo que yo quiero decir. No sé si me explico, pero es como que no me queda claro lo que sería un sabio de mármol. Creo que era de Erasmo. ¿A alguien le queda claro? ¿A alguien le queda claro? Pero no tenemos al profe Cento por acá. ¿Cuál es la pregunta?
Sabios de mármol. Le voy a decir que se conecte y que se encargue. Ahora lo tenemos un ratito. Okay. ¿Alguna otra? Yo tengo una consulta sobre el libro de Scully, el del nacimiento de la filosofía, que habla de Dale. manía y habla de locura, y dice que como que es la forma que en un principio tienen los dioses como de comunicarse con, bueno, los mortales. O sea, locura y manía vendrían a ser lo mismo, porque lo leí varias veces y todavía como que me queda la duda de eso. Usamos la palabra manía y nosotros inmediatamente la entendemos manía en su traducción o en su acepción de locura. Pero, ¿vieron ese hermoso título del capítulo 1? 1 o 2, no me acuerdo cuál es. Dice, ¿cuál es la fuente de la sabiduría? El 2. ¿Cuál es la fuente de la sabiduría? Yo no sé si no es el 1, pero bueno, no tengo acá mano, pero sí, 1 o 2. Bueno, ¿no? Sí, es el Dice, la locura es la fuente de la sabiduría. Y habla. Entonces, lo cual ya de entrada es interesante para nosotros, ¿no? Que como la locura es la fuente de la sabiduría. Yo, para nosotros modernos, entramos a ver eso y decir como la locura es la fuente de la sabiduría. Y ahí me acuerdo que empezamos a hablar de fuentes literales, y tuvimos que recurrir a Platón, a la génesis del anclaje de Apolo en Delfos, etcétera, etcétera, como vence a la Pitón. Pero, si la locura es la fuente de la sabiduría, la locura es la fuente de la sabiduría, y sabemos que en Delfos la transmisión de eso que llamamos sabiduría, que es el saber del Dios, a nosotros, que lo requerimos, ¿no? Viene mediada. ¿Cuál es la mediación de nuestro requerimiento de conocimiento del futuro? O sea, saber, que es el que posee el 2. ¿Cuál es la mediación en la experiencia délfica? Pregunto, Bárbara. ¿Cómo está mediada la transmisión de la sabiduría o nuestro requerimiento de conocimiento del futuro en la experiencia délfica? No era a través del oráculo y después que capaz hay otra persona que le dice cosas que el humano no entiende y se empieza a preguntar, ¿qué me está diciendo Correcto, pero digamos, correcto, exacto. Hay una doble mediación, digamos. A nosotros nos aparece la transmisión del conocimiento, es el conocimiento del Dios viene a través de la parábola oracular. O sea, el oráculo se manifiesta lo que el Dios dice a través de él. ¿Qué nos llega a nosotros? Palabras. A ver, ese oráculo que manifiesta, en el momento en que el Dios nos habla a través del oráculo, decimos que eso, en este caso el oráculo, la pitonisa, está captada, está en un trance por Apolo, ¿no? Un trance extático. Ese trance extático es la expresión maníaca del saber. O sea que el saber se expresa a través de una captación maníaca. De nuevo, vendría a ser ese entiendo. proceso intermedio. Sí. O sea, entonces, ahora entendemos. ¿A qué quiere decir que la locura es la fuente de la sabiduría? Que a través de esa captación, que es un trance extático, una captación maníaca, a través de esa captación es que nosotros accedemos a ese saber, o puesto al revés, o que el Dios nos comunica a nosotros lo que sabe. En ese sentido, bueno, al principio de tu pregunta, es lo mismo en realidad. Manía y locura. Pero frente a cómo nosotros entendemos la locura, en el caso específico délfico, lo que tenemos es una captación maníaca. Manía es el trance de la mediación. La pitonisa, el oráculo, cualquier sea el vehículo oracular. ¿Vale?
Sí, quizás nos sirve distinguir esto que marcabas un poco vos también, de distinguir la locura de la manía para ponerla un poco lejos de lo que nosotros entendemos como locura, o lo que ha sido desde que se inventó de algún modo la locura como una patología tributaria de lo que serían las ciencias humanas de algún modo, que es algo que está mucho más para acá y muy ajeno a la experiencia griega o a la subjetividad griega o al bicho arcaico, como le decíamos nosotros. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que son como dos maneras de referirse a lo mismo, una un poco desde el lado de nuestras anteojeras y la otra tratando de llevar un término que además nos dé cuenta de este alejamiento, de este extrañamiento que tenemos del arcaico. Al mismo tiempo, si se acuerdan, hay en el libro una referencia a cómo está pegado el concepto de manía al concepto de mantique, que es justamente la adivinación, que es el modo de expresión a través del cual, como Fede decía, aparece mediada la cuestión y va a ser los vaticinios del oráculo, van a venir a expresarse de una manera desbordada, de una manera que va a aludir una vez más a esta fractura metafísica que les habíamos comentado, y que además va a empezar a dar las primeras pautas de lo que son expresiones del logos enigmático. Eso también es importante para el recorrido que va a venir después en relación al enigma. Eso. ¿Vamos más o menos, Bárbara? ¿Quedó más o menos? Sí, gracias. Básicamente, pero en el texto no hace una distinción clara entre los adivinos y los verdaderos, las pitonisas y los sacerdotes, como que el adivino es un chanta y la pitonisa o el sacerdote realmente en un momento lo plantea. Digamos, lo que hace es unificar un poco la concepción de lo que es un adivino o lo que es una pitonisa, son justamente mediadores, quienes están en contacto directo con la sabiduría o con el Dios, ¿no? En este caso. Y en lo que sí hay una distinción es con lo que, me parece que lo que vos estabas refiriendo mal como sacerdotes son los profetas. Profetas, no, claro, pero en un Que momento... serían estos que, como decíamos, operaba una segunda mediación, que es como que el logos sigue traqueteando y genera esta cuestión de que hay alguien que además acude a la angustia que genera la crueldad del Dios, al consultante, y le da algún tipo de explicación que pueda emparchar ese estado de turbación generado por el contacto con la palabra enigmática. Si yo mal no recuerdo, aunque haya confundido la palabra sacerdote con profeta, en alguna parte del libro hace una distinción entre pitonisa, sacerdote y como serían unos pseudo adivinadores que tiran conceptos y que yo no me acuerdo si lo leí en La República, que tiran cosas para adelante. Estás hablando de los sofistas, me parece. Estás confundiendo en República la distinción con los sofistas entre adivinos, si querés, y profetas. Entonces, repito mínimamente lo que dijo Ale. Una cosa es, en estos sistemas de mediación, de conexión con el saber, con la sabiduría, entendiendo sabiduría como conocimiento del futuro que posee el Dios, etc. La distinción es aquellos que son captados, que están en contacto con. En trance, suponga. Y otra cosa es aquellos que participan de modo iterado, o sea, aquellos que están acostumbrados o que están cerca de los sistemas de captación y que conocen en términos de repetición. Claro, que sería como una mediación secundaria. Una especie de traductor. Sí. Una especie de vos diste el ejemplo de la pitonisa, dice, vos le preguntás cómo te doy el ejemplo de un profesor, Pablo. Te doy un ejemplo de un profesor. Un profesor no ha sido captado, no está en relación directa con el saber. La relación es, sencillamente por eso vemos el libro de Colli, va a ser siempre apolínea, es de interpretación.
es de repetición. Nosotros llamamos es de estudio. Entonces, cuando yo les cuento a ustedes lo que Colli quiere decir, lo cuento porque vengo hace un montón leyendo, escuchando, estudiando, discutiendo sobre Colli. ¿Entendido? Acá haciendo el juego de como si Colli fuese la palabra, ¿no? Y ustedes son el humano carente que está tratando de acceder a ese conocimiento. Bueno, ¿qué hace el profesor? Bueno, el profesor está, simplemente es alguien que juega ese juego hace un montón. ¿Mm? Es de ahí, es del lugar. Nosotros somos del lugar de Colli o de Platón, los profesores de teoría del Estado. Está bien. Somos de ese barrio, vivimos en ese barrio hace un montón. Lo que yo me ¿Entienden confundí la con los distinción alumnos, entre captación? Vuelvo a lo de Bárbara. O sea, la mántica, efectivamente, la mántica como conocimiento del futuro, pero la cuestión de la mántica como etimología de la manía, es para hacer esta distinción. O sea, acá lo que estamos hablando es de la conexión. ¿Cómo habla el Dios? ¿A través de qué habla el Dios? Bueno, para que el Dios hable con nosotros necesita hacer algún tipo de captación. Hablar a través de algo. Más que el Dios no lo necesita, el Dios no necesita un carajo. No, perdón, no es que no necesite un carajo. Sí hay intercambio, necesita lo que no tiene. Por eso accede a intercambiar con nosotros. Por eso accede a intercambiar con nosotros. ¿Mm? Pero los que necesitamos eso que posee el Dios, que es precisamente el conocimiento del futuro, bueno, lo vamos a tener a través de algo que nos proteja del contacto. Por eso contamos acá también, nos encanta el mito de Semele, ¿se acuerdan? El mito de Semele y con Zeus. Semele que sale con Zeus, exacto. Si los sistemas de mediación son un montón, hay mediaciones de mediaciones de mediaciones. La primera mediación, la pitonisa, el adivino, da lugar a un elemento de mediación, que en este caso va a ser el logos, que es un elemento material. Pero también es una mediación. ¿Mm? Nos llega a nosotros y ojo que la mediación, ¿qué le entrega? Vamos a Lutero. ¿Cuál es el instrumento de gobierno del reino espiritual? ¿Cuál es el instrumento de gobierno, la autoridad que Dios le entrega a los hombres que habitan el reino espiritual, el reino de Dios? ¿La palabra? La palabra. Miren cómo vuelve a aparecer acá. La retórica. No, la palabra. Bueno. La retórica, Doris, adelantamos un poco, pero ya la retórica es, en vez de esta relación, de este juego de logos, de este desafío de logos entre dos humanos, entre dos sabios, la retórica es la relación entre un orador, un retor y un público. Eso es la retórica. Gracias. Esto es la retórica. Esto es la retórica. Más o menos, no importa, pero bueno. Perdón, profe. Sí. Esto que hablábamos de la interpretación, porque estoy intentando hilarlo con lo que recuerdo de las clases anteriores cuando lo vimos. Era lo que decíamos del bar, como que uno salía de hablar con la pitonisa y no entendía nada, y el otro se lo interpretaba como que... Exactamente eso. Okay. En vez de profeta, en vez de sacerdote, bueno, por eso hice el chiste recién de que Ale, Pau, Yani somos del barrio de Colli. O sea, ya estamos acostumbrados. ¿Qué nos diferencia con respecto a Colli? ¿Qué diferencia tenemos con ustedes? Bueno, nada, que ya tenemos el oído adiestrado en ese. Entonces, ¿sabes qué? Los podemos ayudar ahora de ustedes, que entraron en relación directa, y la relación directa es complicada con Colli. Bueno, a ver, vengan, tómense un café. A ver, vengan, charlemos. Nosotros venimos hace un montón con este tema. Nos ha hablado Colli directamente. Estamos trascendentalizando a Colli, ¿no? Pero no importa, pero se nos ha aparecido Colli a nosotros en sueños y nos ha indicado cuál es. No, estamos leyendo el librito hace un montón. Así que es exactamente eso, Violeta. Ese era el ejemplo que dábamos del mozo del bar. Pregunta, porque la pregunta me quedó, la parte porque ahí ya me confundí. La parte
que es parte de los, pasando, digamos, los sabios, donde distinguen a los adivinos de los verdaderos. Un adivino le puede pegar de casualidad cuando ¿Estás con algún problema, alguna mezcla con la misma distinción que hiciste antes? Pablo, estás ¿Cómo? confundiendo, me parece. No Digo, digo estás que sea haciendo la misma parte, distinción de antes. porque no me acuerdo en qué, la verdad ahora lo tengo que repasar, pero en un momento dice, hace la distinción entre adivinos y, si querés, profetas, que un adivino tira consignas y de tirar tantas, en alguna le va a pegar y va a decir, bueno, voy a buscar a ver si... No, en Coli el adivino No tiene un digo en Coli, estatuto análogo al de en realidad es mucho más poderoso, ¿no? Pero es un estatuto análogo, sería una pitonisa, digamos que baja la posta. Pensemos en Tiresias, ¿no? Tiresias en Edipo Rey. Tiresias sabe mucho más quién es Edipo que el propio Edipo para la tragedia de Sófocles. Creo que el adivino del que habla Coli, Coli no se va a detener en los vendefrutas, ¿no? Su libro no se trata de denostar vendefrutas. En todo caso, lo que sí puede haber es lo que como decíamos, ¿no? Una vez más, un profeta, alguien que tiene como una especie de segundo rango en esta lógica de inmediatez en relación al principio metafísico, en relación a Apolo, ¿no? Entonces sí, hay como un segundo rango en el caso de los profetas. Pero los adivinos no, en ningún caso desde el texto de Coli podríamos posicionarlos como en un lugar de subordinación o secundario. No hablo del texto. Una cosa, este nombre que sí. tira Ale recién, anótenlo, para algún momento es un personaje muy interesante, Tiresias. Es casi el adivino por definición en la mitología. Bueno, en la historia. Sí, sale en todas las pelis y tiene una muy linda que es la de hecho es ciego Tiresias, queda ciego cuando lo consultan a Tiresias sobre quién experimenta más placer físico, sexual, si el hombre o la mujer, porque Tiresias había sido hombre y mujer, no me acuerdo en algún momento se manda una cagada y lo castigan, no me acuerdo si lo castigan convirtiéndolo en mujer o en hombre, no me acuerdo cómo es eso. Pero entonces por eso van a él cuando hay una disputa acerca de quién experimenta más placer sexual. Creo que bueno, no me acuerdo quién le hace la pregunta. Y Tiresias dice la mujer, por supuesto, y además da un número. Dice algo así como 7,82 veces más placer sexual la mujer que el hombre. Y por eso es castigado. Por eso le arrancan los ojos. Creo que así que hay que chequearlo, pero es muy linda esta historia de Tiresias. Aparece todo el tiempo. Y aparece, obviamente, es famoso por es quien hace la predicción de Edipo. Sí, además tiene una vinculación con Mopso y con Calcante, que son los dos que se pelean por la higuera al principio de la parte del agonismo, que es una parte muy relevante para pensar la preliminar a la dialéctica, que es lo que refería Fede en relación a la tensión entre sabios. Sí, la pregunta. Sí, nos habías hecho un cuadro sinóptico donde hace referencia a esto. Sí, no, yo porque me quedé con eso que decía de la retórica y la dialéctica, y ahí está agonismo y lo que vos estás nombrando de la esfinge y de Mopso versus Calcante. Ahí está, ahora algo interesante, Doris, me interesa saber cómo incorporan el concepto de agonismo, qué entienden por agonismo o por qué es importante en todo esto que estamos hablando la noción de agonismo. Porque el agonismo es el pasaje entre cuando los adivinos dejan de ser adivinos y se convierten en sabios. Es ese pasaje entre el mitos y el logos. Según Alejandro, cuando hay una lucha y se gana, ese enigma está resuelto, ¿no? Sí, pero más específicamente, ¿a qué hace referencia el concepto de agonismo? Ok, ¿y a qué hace referencia el concepto de agonía?
A que los dioses pierden esa idea que se tenía por mito de la magia y lo fantástico, pierde y empieza a relevar la razón. Perdón, ¿no tiene que ver también con lo de Homero? Con lo que entra en una agonía como muy profunda y una tristeza profunda porque no puede descifrar el enigma. Y entonces eso es lo que lo lleva a... Yo lo conectaría con eso. Pero vamos a hacerlo más fácil. En términos ahora, ¿qué entienden ustedes por agonía ahora? Si decimos agonía. ¿No? Si decimos la abuelita está agonizando, ¿qué decimos? Que se está muriendo. ¿Está muerta? No. No. Todavía no, pero está muriendo. No todavía. Claro. No todavía. Entonces usamos esa palabra agonía para ese pasaje, el pasaje entre vida y muerte. Y todo el tiempo estamos hablando de este desafío, de la mutación de este desafío. Entonces, algún modo, lo que también hemos ido viendo es modos en los cuales se han ido creando artificios, inclusive artificios estrictamente humanos, pero que estos artificios estrictamente humanos, el juego de logos, la dialéctica, también funcionaban como remisiones a ese agonismo perdido. ¿Cuál es el agonismo originario? Es la relación entre mortales y mortales, vida o muerte. Entonces todo el tiempo se trata de mantener vivo ese agonismo. Ese es el agón, por eso es importante el concepto de agón. Después, en vez de agonismo, vamos a decir desafío. Nos desafiamos con logos, jugamos con logos. Pero el desafío con logos es un juego particular que lo que hace es mantiene vivo el juego, el desafío de vida o muerte. Ya no será más de vida o muerte. Será de verdad o falsedad, será de victoria o derrota, qué sé yo. Pero es un modo de dar cuenta de ese antiguo agonismo, o ese agonismo perdido, que era de vida o muerte. ¿Y por qué es importante para nosotros, humanos desendiosados, que esté presente la noción de agonismo? Porque es cuando se rompe la relación con esto sagrado. Bueno, correcto, es que por más que... Está bien, pero por más que ya no vivamos mundos de dioses nosotros, ya no habitamos mundos de dioses. ¿No? Yo no creo en Dios, no. Sin embargo, todavía habitamos, estamos definidos por... ¿Por qué? Ya no hay más dioses, sin embargo, ¿qué persiste? La sabiduría, por el logos. No. El logos espurio. La vida y la muerte, queridos compañeros. No importa que ya no haya más dioses. Seguimos siendo mortales. Sigue habiendo, parece enunciarlo así. Es decir, sigue habiendo vida o muerte. La cuestión de la vida y la muerte es definitoria, que sigue construyendo, constituyendo, siendo sustancia de existencia. Cosa rarísima. Esto en poder me pega una patada en el culo si digo sustancia de existencia, pero no importa. ¿Entienden cómo vamos mutando artificios? Ya no hay más juego, desafío entre dioses que matan o no matan, o juegan o intercambian con los hombres. Ya no habrá más combate dialéctico, sí lo habrá de otros modos. Pero lo que importa acá es el juego, es el desafío. Y en nuestro mundo sin dioses, sigue siendo mundos de vida o muerte. ¿Y ahí no juega también el principio de la angustia por la muerte? Bueno, obvio. Es un motor que tiene que ver, está muy relacionado con la agonía, con el agonismo. Obviamente, a ver, pasa que ahí es donde analizamos. Si decimos angustia por la muerte, lo estamos demasiado atravesamos por la experiencia de muerte que nosotros tenemos, si querés, psicologizada. La experiencia moderna de la muerte. Entonces ahí decimos, bueno, es una renegociación angustiosa, qué sé yo. Entonces, bueno, ahí es donde es muy interesante analizar. Nosotros estamos en un recorrido acá puramente occidental. Pero no sé, quien haya tenido algún tipo de estudio, de experiencia arqueológica o antropológica o simplemente turismo con la relación que tiene la muerte las culturas hinduistas o el hinduismo, bueno, está definido también, pero son completamente diferentes. Y no vamos a decir que es una relación de angustia con la muerte. La relación de angustia con la muerte puede ser la nuestra.
pero sigue estando atravesado. Sí, perdón, Verela. No, que esto de la angustia con la muerte, por ejemplo, cuando hablábamos del juego el juego de los adivinos, la muerte era casi divertida, porque o sea, estás jugando y el que pierde muere, pero es la diversión del juego también, ¿o no? Si querés ponerlo así, totalmente. Si querés ponerlo así, totalmente. Inclusive, esto lo vamos a ver más adelante, pero nosotros no tenemos muertes angustiosas. Nosotros tenemos muertes estatales. Nosotros tenemos muertes estadísticas. Cuando la estadística se va al carajo, ahí sí, si querés, se transforma en angustiosa. No estoy diciendo que la muerte para la experiencia occidental moderna no sea angustiante, pero el tipo de muerte nuestra son muertes estatales. Nosotros nos morimos si sos hombre en Argentina, a los 84 años. No sé, no me acuerdo, no sé, habría que ver ahora el último registro. Y si sos mujer, a los 87. Es angustiante si cuando te salís del promedio. Todos se salen del promedio, excepto... No, es una curva esto, excepto algunos que no, pero por eso es estadístico. Pero precisamente tenemos nosotros muertes que no estamos todo el tiempo haciendo como que nos morimos mañana. Por eso estamos en un momento raro. Ahora. Pero les puedo asegurar que si nosotros tuviésemos la vida atravesada por la eventualidad de la muerte mañana, viernes, no estás ahora en un repaso de teoría del Estado. ¿Y por qué muchas veces dicen que, sobre todo con la gente que tiene, ya que estamos en este tema, la gente que tiene una enfermedad... Igual, perdón. Bueno, volvamos listo. porque... Volvamos, Pablo, porque me fui yo de tema igual, no te quiero cortar a vos, pero me fui yo de tema, pero... Entonces, el Minotauro representaría de alguna manera la inmortalidad. El Minotauro es una figura, es el capítulo 2, es el capítulo más enigmático de todo el texto de Colli, es interesante. El Minotauro, si querés, también es lo que da cuenta de la duplicidad dionisíaco-apolínea. O sea, el relato del Minotauro, que es, si querés, del periodo minoico-micénico, obviamente, ¿no? El rey Minos, la historia del rey Minos, el Minotauro. Es la confluencia entre que el recorrido por el patos de la sabiduría, o sea, eventualmente de la relación con la inmortalidad o con el conocimiento de los dioses, se da a través de esta experiencia doble entre lo que luego vamos a llamar dionisíaco y lo que luego vamos a llamar apolíneo. Entonces tenemos, si querés, ¿no? ¿Se acuerdan? El ovillo y la experiencia técnica, hoy diríamos racional, humana, ¿no? De la salida del Minotauro. ¿Cómo sale del Minotauro? ¿Cómo se llama el héroe ahí? Dédalo. Teseo, Dédalo es... Dédalo es el arquitecto. Dédalo es el arquitecto. Dédalo es al quien el rey Minos le encarga la construcción del Minotauro. Ok, Teseo. ¿Cómo sale Teseo? ¿No? Que va en un busca de violín que le Ariadna, da Artemisa, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces ahí tenés hoy diríamos algo así como el ingenio humano, la razón puramente humano, frente a esta figura que además es doble, porque el Minotauro no solamente es la bestialidad, ¿no? La pura expresividad dionisíaca, también es la experiencia armónica apolínea. Entonces, ese es un capítulo muy oscuro, es un capítulo de pasaje. Es recontra interesante el capítulo 2 del libro de Colli. Pero Colli también hace referencia en ese capítulo que Apolo mismo es el piolín, digamos, es el intercambio ese porque quiere a distancia, lo ayuda a salir de las pasiones, digamos, de Dionisio, que es el Minotauro. Absolutamente. Ese capítulo sí. es una bestialidad. Sí. Y también es el capítulo en el cual empieza a dar juego, si bien lo mencioné al principio, empieza a dar juego a desarmar, o es el ejemplo para desarmar también la caracterización nietzscheana de lo apolíneo y lo dionisíaco. En lo cual lo apolíneo también es crueldad, es una experiencia de crueldad. Por eso es una experiencia doble de aquel que hiere a distancia,
Es lo que nosotros decíamos de, bueno, la experiencia siempre es enigmática, la ficha te cae tarde. La ficha te cae tarde, el logos pega artero. El conocimiento apolíneo también pega artero. Dicho de otro modo, nunca entendemos lo que estamos entendiendo en el momento que lo entendemos. Porque nunca estamos en ese momento. Ahí Luciano, perdón, acabo de leer Luciano era lo que decís sobre lo que charlábamos antes con Pablo, pero dice, ¿por qué no puede ser estadístico y angustiante? No, sí es estadístico y es angustiante también la experiencia de la muerte, pero que sea estadística, que sea estatal la muerte, es un modo de, si querés, de darle sentido. Es un modo de no estar todo el tiempo pendiente. A partir de la clase que viene, entre 2 semanas vamos a estar hablando de la eventualidad, de la potencialidad de la muerte. Con Hobbes, ¿no? Esa muerte que pesa todo el tiempo sobre los hombres en el estado de naturaleza. Entonces, bueno, hay que estatalizarle esa muerte. Bueno, adelanto un poquito, pero bueno, el modo de conjurar que cada uno de ustedes sea una eventualidad de muerte es que dejemos de estar en relación entre nosotros y solo temer una muerte particular, que es la muerte de la autoridad que hemos constituido nosotros. Ya lo vamos a desgranar esto. Pero sí puede ser estadística y angustiante. Pero que sea estadística es un modo de combatir lo que nosotros hoy psicológicamente llamamos angustiante. Metámonos un poco en Platón, por una cuestión de tiempo. Sí, hola, ¿qué tal? Sí. Luana, estoy ahí, Luana, Platón. No tengo ninguna pregunta. Sí tenés, un montón tenés. Anímate, dale. No sé, vamos un resumen, o sea que todavía estoy viendo, tipo. Nada, no sé. Todavía no sé. La verdad que mucho no entiendo, no te voy a mentir, o sea, pero estoy tratando. Cuando hablamos de la polis ateniense, o sea, la propuesta de reforma de la polis de Platón como un artificio. Hoy repetí un montón la palabra artificio, ¿no? Artificio, artificio, artificio. Artificio como maquinita, como creaciones artificiales, humanas que tienen una función, ¿no? Eso es un artificio. Entonces, entendiendo como un artificio la propuesta de reforma. La propuesta de reforma, la reforma política que propone Platón como un juego. ¿No? ¿Se acuerdan que está jugando con sus amigotes? ¿Se acuerdan que inclusive en determinado momento están jugando tan seriamente que se olvidan que están jugando? Es cuando él se enoja, supuestamente, que dice... Cuando él se enoja, dice sí, exacto. Que en la parte dice, nadie escribe ni dice lo que realmente piensa, y en un momento se enoja tanto que dice algo que no debería haber dicho. Sí. Esa parte. Sí, de hecho hay varios momentos, hay varios, pero había uno que leímos acá, era el 536B. Trasímaco. Bueno, además de contra Símaco, el momento del 536B. Que desde el nos olvidamos que esto era un juego y nos fuimos de mambo porque como nos estaban atacando demasiado, bueno, nos pusimos muy enfáticos, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese artificio lo podemos llamar de muchos modos, si quieren. Llamémoslo paideia. Llamemos que el paquete de reformas que propone Platón para solucionar los problemas de decadencia de su polis, lo llama paideia. ¿Por qué sería paideia el fármacon de la República Platónica, de la polis ideal? ¿Por qué lo podríamos llamar paideia? Esto sería una pregunta de parcial. A ver, ¿quién se anima?
No sé qué significa la palabra paideia. Entonces, Pablo, mute, Cero. y que deja que otro lo diga. ¿Cómo? A ver, Jeremías. Es como una formación, una educación. Ok, bueno, la paideia, si querés, se suele traducir, es lo que nosotros traducimos como educación. Pero ¿por qué estoy diciendo que la propuesta de reforma de Platón de la polis, esta polis ideal, la llamamos paideia, ¿no? Si tuviéramos que mandar no sé, quienes hemos laburado en la función pública alguna vez, mandás propuestas, ¿no? Este es el paquete de medidas, o esta es la ley, o lo que sea, y le pones un título, paideia. ¿Por qué? La llamamos formación, Porque educación. él Pará, arma perdón, una Rocío, a ver si Jeremías se anima. No, estoy pensando. Ok, perdón, Rocío, entonces, a ver, dale. Está bien. No, porque Platón arma una organización en la cual plantea la especialización del trabajo y organiza la sociedad en tres. Por un lado los artesanos, por otro lado los guerreros y por otro lado los reyes filósofos, que son 2 o 3. Y habla de la educación y lo relaciona con el arte. Por ejemplo, en los guerreros dice que digamos, los guerreros no pueden ver, por ejemplo, películas donde los dioses se mientan o donde haya malas influencias que puedan hacer que tanto los guerreros como los artesanos desobedezcan las leyes de los reyes filósofos. Y bueno, por eso habla de la irresistibilidad de los guerreros para enfadarse ante situaciones en las cuales ni los artesanos ni los guerreros mismos obedezcan las leyes y las reglas de la sociedad. Después lo relaciona con la música también y arma, va desglosando la educación con distintos ejemplos. Excelente. Ahora bien, ¿por qué entonces, digamos, si el modo de solución de la decadencia, ¿no? ¿Se acuerdan el diagnóstico de decadencia, búsqueda de riquezas, honores, desconocimiento de sí, etcétera, etcétera? Si el modo de solución de eso es una estricta dedicación a funciones que hacen, valga la redundancia, al funcionamiento de la polis. O sea, que la polis exprese lo que hace, lo que es. Entonces, ¿por qué tenemos que separar y someter? ¿Por qué tenemos que separar y entrenar? ¿Por qué hay que separar y entrenar de modo tan estricto a estas tres partes de la polis? Sí, en teoría, simplemente están expresando lo que es su naturaleza. Para que el sistema funcione. Vale, ¿y por qué? Porque si no, no funciona. O sea, si la naturaleza no se expresa naturalmente. Habla de la... Ay, perdón. Habla de la mentira noble. Dice que hay que elegir a los virtuosos y educarlos desde chiquito, porque desde jóvenes, para cumplir todo. ¿Entienden? La pregunta que estoy haciendo es, si lo que estamos diciendo es simplemente que lo que tendríamos que lograr es que cada parte exprese su función. Sí. Una polis ordenada sería aquella en la cual la parte expresa la función que tiene que realizar. O sea que sospechamos, decís, bueno, ¿y cuál es la función que tiene que expresar cada parte? Porque si simplemente hubiese que pulir esa naturaleza, no habría ningún problema, no habría resistencia. Y de algún modo así está presentado. La educación está presentada como un pulido de lo que por naturaleza se va, o sea, como es la palabra potencia, es algo que eventualmente se va a actualizar. El ejemplo tradicional para esto que se utiliza es, no sé, bueno, la Venus del Milo ya está comprendida en el bloque de mármol, ya está ahí. El escultor lo que hace es, digamos, como que va sacando lo que sobra. En ese bloque de mármol ya está la estatua, ¿no? En potencia. Hay que ir, simplemente, bueno, sería una cosa parecida. Ya está en potencia la expresión de la función de gobierno en Bárbara.
¿no? Hay que pulirla, hay que ayudar a que se exprese. No es como que... Ah, perdón, estoy interrumpiendo un Dale, montón. dale. No es como que tenemos cierta capacidad, tal vez no nosotros acá, sino bueno, estas personas X, que si nos ayudan a desarrollarlas, y es como que si a vos te convencen de que tenés que ser artesano y te dicen que tenés todo para ser artesano y te educo para que seas artesano, y sí, vas a terminar siendo un artesano. O sea, La palabrita clave que acabas de meter ahí es hay que convencerlos. claro, o sea, por ese lado va la educación, ¿no? Por eso la pregunta es, ¿hay que convencerlos o es por naturaleza? O sea, está expresando una naturaleza. No es lo que hablamos cuando nos mostró, creo que el profesor Gonzalo, que lo que sostenía todo esto, que era la cajita que ponía afuera, era el mito fenicio, que después lo que cambia puede ser que sea eso. Como que eso es lo que... Vale, el mito fenicio es el modo más explícito en el cual leemos en Platón que efectivamente todo esto es el problemita esto de que hay que convencerlos. Entonces, ¿cómo hacemos para convencerlos? Dice, bueno, a ver, veamos qué tenemos a mano. O sea, para convencer de que Karina sea o exprese la función de guardiana, para convencerla de que esa es su función, bueno, apelemos a mitos y además esos mitos utilicemos para que este procedimiento de despeje de lo que sobre arranque temprano. Porque si lo intentamos hacer ahora entre nosotros, entre trasímacos, glaucones, polemarcos, y ya estamos fritos, ahí no convencemos a nadie de nada. Por eso se hincapié en los niños. Claro, por supuesto. Y no dice que hay que, por esos artificios, que vale la pena suprimir los mitos que no convengan, que vale la pena mentir, o sea, porque él está planteando un ideal y dice, bueno, así como estamos no va más. La única solución es desde chiquitos empezar a convencerlos con lo que nos convenga. Por eso dice que los poetas de afuera no nos tenemos que dejar entrar, por un montón de cosas, porque armar su polis ideal, y arrancando la conversación desde justicia y no justicia, solo... desarrolla... Acaba de agregar algo importante. La censura a los poetas está al mismo nivel, es tan necesaria como el mito de los metales. O sea, además de apelar a mitos, hay que, digamos, despejar contrincantes. No podemos andar permitiendo que los poetas, no sé, se mofen de los dioses o hagan chiste con los dioses. ¿No le pega a Homero bastante? Sí. Dice que hay varias cosas que Homero dice que hay que censurar completamente, pero en otros momentos también habla bien de Homero y dice que está bien lo que dice. Hay momentos que le pega mal y hay momentos que lo... Como en realidad el gran problema, si querés, a quien le está pegando todo el tiempo Platón, o quienes serían los personajes más peligrosos a la hora de, digamos, que estarían combatiendo el esfuerzo de estos jugadores, de estos constructores de la polis ideal, son los sofistas. Entonces, y acá es la interna sofistas-filósofos. Entonces, ¿qué son en este caso los sofistas? Y los sofistas son... los sofistas básicamente tenían eran aquellos que iban vendiendo conocimiento al mejor postor. Eran algo así como tutores privados, profesores, pero son contrincantes inmediatos de los filósofos, porque el filósofo es aquel que accede, ¿no? El filósofo es alguien muy particular en Platón. Es muy especial en Platón, ¿no? Por eso la alegoría de la caverna. Pero ahí también dice como que las mismas cualidades que uno tiene naturalmente, que lo pueden llevar a ser filósofo, también se pueden convertir en otra cosa si hay una mala educación. Exactamente. De hecho, ahí estaría el problema de tanto de los sofistas como de, bueno, la censura de los poetas, exactamente. Entonces, hay una sola buena educación. ¿Cuál es la buena educación? Bueno, la buena educación es esta. ¿Cuál es esta? Depende de la función. Para tal función esta, para tal función esta, para tal función esta. La buena educación para ustedes, perdón que se los diga así, no es la jardinería, la horticultura y la agrimensura.
¿no? Pueden hacer, si quieren, cursos de jardinería después del horario de clases de derecho. Pero la agricultura no es la buena educación para ustedes. La buena educación para ustedes es la teoría del Estado. ¿Me siguen con esto? Sí. Bueno. ¿Por qué? Y bueno, porque necesitamos, acá ya ni siquiera estamos, digamos, sin sujetos. Se necesita que ustedes expresen la función de, no sé cómo se le dice a los abogados. No estoy haciendo chiste, los que... ¿Procurador? No, la procuración es una de las funciones. No importa, ya va a salir, pero necesitamos que ustedes sepan, administrador de justicia. Necesitamos que ustedes administren justicia. Seríamos los Como guardianes de la magistrados, justicia. como defensores, como... Sí, pero viste, es más burocrático, no guardianes, sino administradores. Esa es la función que tienen que cumplir. Bueno, hay que entrenarlos para eso. Hay que entrenarlos para eso. ¿Quiénes? No, bueno, ya no están más estos, no es un juego que estamos haciendo, ya está formateado. Ya está formateado. Ojo que cuando se diseñan políticas públicas, esto lo vamos a ver cuando veamos Platón, cuando veamos Foucault, ¿no? Cuando comienza a ser una práctica, lo que se conoce como la Polizeiwissenschaft, las ciencias de la policía, lo veremos con Foucault más adelante. Esto se hace en los estados. Se decía, bueno, necesitamos más abogados, necesitamos más ingenieros, necesitamos más soldados, necesitamos más médicos intensivistas, necesitamos más, no sé qué sé yo, agricultores, necesitamos más pobladores en la Patagonia, necesitamos más, no sé, se van direccionando, se van armando políticas que lo que hacen es direccionan para determinados objetivos que plantea un gobierno, ¿no? Lugares hacia donde quiere ir un país. ¿No es la Esto es ciencia de las discutible, ¿cómo? ciencia de las políticas públicas? Correcto, las ciencias de la policía se llama. Exactamente. Ciencias de las policies. Polizeiwissenschaft, las ciencias de las políticas públicas. Las ciencias políticas. Se direcciona. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita la polis argentina? Bueno, hay modos de hacerlo. Hay dos casos paradigmáticos. Hay una tarde, os cuento una pequeña anécdota, pero año 2004, 2005, yo laburé bastante tiempo para el Ministerio de Justicia en temas de política penitenciaria, de educación en política penitenciaria, en la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios. Y año 2003, 2004 comienza a renacer la industria argentina, literalmente. Después del 2001, o sea, después del periodo de los 90, vuelven a surgir las industrias, las pymes y grandes industrias. Y empieza a haber faltante de un montón de obreros o técnicos, más allá de ingenieros, de técnicos que conocían, o sea, empiezan a faltar, no sé, qué sé yo, gente que sepa, gente de oficio. Sí, gente de oficios, pero de oficios semi-especializados. Matriceros, toda esa cosa. Matriceros, por ejemplo, exacto, matriceros. Empiezan a faltar, o sea, hay 10 años en los cuales los matriceros se hicieron viejos, se quedaron sin laburo, se compraron un remis con la indemnización y ya no hay matriceros. Y de repente los matriceros son los que hacen las matrices, o sea, lo que hacen, si quieren, para hacerlo fácil, los moldes con los cuales después haces otras piezas, por decirlo mal y pronto, ¿no? ¿Saben dónde había matriceros para algunas empresas? En las cárceles. Sopres. Sí.
Y de repente venían de empresas al Ministerio de Justicia a decir, che, nos enteramos que hay un matricero que está preso, pero era el que más sabía, no sé si era matricero, pero era el que más sabía de, y bueno, en determinado momento, no sé, que yo se quedó sin laburo, el remis, y terminó afanando un banco. Pero lo necesitamos. Ups. Fue, pero 2004, 2005, 2006, 2007, impresionante lo que ocurrió con esto. ¿Qué viene esto? Digamos, esta idea de las funciones se ha mantenido medio incólume. ¿Qué quiere decir esto? Se puede forzar eso. Hay políticas públicas que fuerzan esto. Si empiezo a bajar un montón de guita, doy un montón de becas para que la gente estudie ingeniería, porque hacen falta ingenieros, y no hacen falta tantos, no sé, qué sé yo, politólogos, no porque uno sea más útil o otro, van a ser útiles o inútiles en función de objetivos que se determinan. Después podemos discutir los objetivos. En la década de los 90 fue el auge de los economistas. Una de las cosas que hizo Cavallo como ministro de Economía y como ministro de Relaciones Exteriores, que también fue Cavallo, modificó el Servicio Exterior de la Nación y empezó a incorporar economistas, con esta idea de que las embajadas tenían que funcionar como promoción básicamente como promoción comercial de los productos argentinos en el exterior. En algún sentido tenía, pero modificó la matriz de los egresados del IS, del Servicio Exterior de la Nación, de los diplomáticos, y se empezó a llenar de economistas. Él quería que los diplomáticos sean economistas. Entonces se bajó la cuota de politólogos, de abogados, qué sé yo, que ingresaban al ISEN, y empezó a subir la de egresados de la carrera de Economía. Las cosas se hacen, son como manijitas que se suben y se bajan. Se suben y se bajan básicamente con decisiones o poniendo guita en un lado o en otro. ¿Por qué llegamos a hablar de esto? O sea, quiero ir a la génesis de esto. Bueno, básicamente Platón proponía lo mismo, eran políticas de Estado de su república ideal. Eduquemos a este para esto, a este para lo otro, a este para lo otro. Dado lo que él considera que es el problema de la polis ateniense, dado eso, el modo de solucionarlo, acá está puesto siempre en términos médico-orgánicos, ¿no? La enfermedad de la polis, el remedio va a ser este. Frente a la enfermedad de la ausencia de conocimiento de sí, de la búsqueda de riquezas, honores, o sea, de un mundo de apariencia, bueno, hace falta una estricta división en funciones y expresión de esas funciones. Pero siempre le daba prelación a los sabios, porque en definitiva hasta en un momento decía que hasta los guerreros tenían que ser sabios, o tenían que tener sabiduría. No. ¿No? Filósofos, perdón. Tienes razón. Pero, a ver, es importante que noten la distinción. No, por eso, pero es importante. Los filósofos son los que en teoría añoraban la sabiduría. Pero en este caso, filósofo es la palabra que designa a aquel que va a expresar una función particular, que es la de gobierno. ¿Mm? Bueno, son las 10. A mí me pagan hasta las 10. A mí me pagan hasta las 10. No pagan horas extras. Mentira, cuenta de me pagan hasta las PayPal. 9:30. Poné cuenta de PayPal. Una pregunta Sí, no tiene que ver, porque ustedes ya mencionaron un par de veces que estuvo en el tema carcelario. Y yo a mí me interesó mucho que un profesor había comentado el tema del CCP y del Comando Amarelo y la organización que está en este momento, tanto en Brasil como en las cárceles ahora. El último motín que hubo era por el traslado de varios de ellos. ¿Usted está al tanto de eso? En términos periodísticos estoy al tanto.
Claro, sé de qué no, estás porque hablando, todo pero en llega- términos periodísticos, pero ¿qué tiene? Pero a nivel institucional no, eso no se sabe. ¿Cómo a nivel institucional, Loris? Claro, usted hace mención de que usted estuvo ahí en las cárceles y que sabe Sí, del pero a ver, tema. igual, lo charlamos en otro momento. No, la respuesta es no estoy, no me dedico a eso ahora más y no estoy al tanto, no. Es el Bueno. problema eterno, el primer comando de la capital se llama. Pero Ujú, sí. no. Bueno, gracias. En otro momento. Profe, ay, perdón, Sí. una pregunta más. En cuanto a lo que decías recién, ¿cómo se eligen entonces? ¿Los filósofos no son los que se destacan de los guerreros que sí adquieren conocimiento, pero siempre son menos, son uno, dos? Sí, sí, son pocos. Los mejores son pocos. Ya, ojo que la cuestión de los mejores obviamente tiene carga valorativa. Después, en el caso de que quien gobierne nuestra polis sea uno o unos pocos, haremos la distinción entre si la polis propuesta es una monarquía o una aristocracia. El monarca es aquel que gobierna y la función de gobierna es el bien de la polis, y la definición de aristocracia, aristoi, son los mejores. Son aquellos mejores que gobiernan y la función de su gobierno es el bienestar de la polis. A diferencia de las formas desviadas o corruptas que son la oligarquía y ¿cuál sería la otra? La tiranía. Y la tiranía. Y hay una más. Porque al final se piensa, hay como fuentes que dicen que Platón hay una más, en algún hay una punto... más La democracia. La democracia está en contra, Platón, de la democracia. La democracia, por eso, acá estamos ya haciendo el pasaje de Aristóteles. La democracia es la forma desviada ¿de qué? De la república. De la república. ¿Y qué es la república? Y Idea. como La el forma gobierno ideal. no es un gobierno de muchos, pero o sea, gobernado por pocos. A ver, no. La república es un gobierno mixto. Es un gobierno en el cual de algún modo están representadas todas las partes en instituciones. No solo van a estar representados los muchos, que son pobres, los pocos, que son ricos, que van a estar representados en diferentes instituciones. Entonces tenés, qué sé yo, no sé, el Senado romano, el Consejo de los 10 en Florencia, la Cámara de Diputados que representa al pueblo, pero además tenés una institución que es la que va a permitir que haya no solo mejor representación, sino además que le va a dotar de estabilidad al régimen, que es la ley. La ley es una institución más, las leyes son una institución más que va a permitir que esa forma de gobierno sea estable. Entonces, Aristóteles encuentra que es la república la forma de gobierno que más le conviene a la polis, o que él prefiere, o que él propone para la polis, a diferencia de la democracia, que va a ser la forma desviada de la república, que es el gobierno de los muchos. Los muchos siempre son los pobres. El gobierno del pueblo. Perdóname, ¿no había una clase antes de la aristocracia? No me sale el nombre, porque él hace un pasaje de Pero monarquía. estoy en Aristóteles, no en Platón, Pablo. Recién lo que acabo de hacer es la clasificación de regímenes de Aristóteles. En Listo. Platón no hay una clasificación, no hay formas puras y desviadas. En Platón va a haber la mejor forma posible, que va a ser si encontramos uno que sea el mejor, o sea, que es una monarquía, en este caso, el gobierno de un guardián filósofo. Eso, si es uno o son unos pocos, medio que está casi al mismo nivel. Si es uno, una monarquía; si son unos pocos, será una aristocracia. De ahí Platón lo que hace es degenera en una timocracia. Timocracia, eso. Ahí está. Entonces, por eso dice la distinción. Lo que dije recién es la clasificación de regímenes de Aristóteles. Tenés regímenes rectos y regímenes desviados. Aristóteles analiza 156 constituciones de polis griegas. De las 156 conocemos muy poquitas, básicamente la constitución de la polis ateniense. Y dice, de entre todas las constituciones de polis que hay,
Algunas son monarquías, otras son democracias, otras son repúblicas, otras son aristocracias, otras son oligarquías. O sea, algunas son regímenes puros o es lo mismo, pero su forma desviada. El puro va a ser aquel en el cual encontramos uno o unos pocos o instituciones que representan, o un gobierno mixto cuyo objetivo o función final va a ser el bien de toda la polis, va a ser el gobierno de toda la polis. La desviación va a ser que la parte gobierna en su propio interés. Uno que gobierna en su propio interés será una tiranía. Unos pocos que gobiernan en su propio interés va a ser una oligarquía. Y unos muchos que gobiernan en su propio interés va a ser una democracia. Eso es clasificación, rectos y desviados. Aristóteles hace esta clasificación criticando y analizando la degeneración de regímenes de Platón. La degeneración de regímenes de Platón, en vez de ser una clasificación, es una degeneración del mejor al peor. De la monarquía a la aristocracia, vieron que el cuento es muy lindo, se empiezan a mezclar los metales. En el puro no hay mezcla de metales, o sea, oro gobierna, plata protege, bronce, hierro produce. Bueno, se empiezan a mezclar los metales, tenemos una timocracia en la cual todavía prima la parte pura o el interés, el bien, prima la parte, sigue gobernando la parte racional, pero ya está mezclada, ya es impura. ¿Cómo dice él? Sí, pasa que como recién dije pura, no quería decir impura. Digamos, todavía hay pureza porque el objetivo es puro, pero ya está degenerado porque no está expresada correctamente la función, ¿no? Comienza a haber vicios en la expresión de la función. Eso degenera en una oligarquía. La timocracia degenera en una oligarquía. Está en el medio entre aristocracia y oligarquía. Exactamente. Entonces, la monarquía-aristocracia degenera en una timocracia que degenera en una oligarquía. Oligarquía ya es el gobierno de los ricos. No pocos en interés común, sino pocos en interés propio. Que eso va a degenerar en una democracia. Y el final de la degeneración de regímenes en Platón es que la democracia en realidad es el caldo de cultivo perfecto para que surja un demagogo, que va a ser quien se va a convertir. Democracia, demagogia está se utiliza a veces como sinónimo, pero en una... Y dice, ahí viene la famosa, hay exceso de libertad en la democracia, dice Platón, ¿no? Ahí la palabrita libertinaje. ¿Se acuerdan de la palabrita también? Libertinaje, los más viejos, ¿no? Se usaba mucho, libertinaje. Sí. Bueno, correcto. Caldo de cultivo para el surgimiento de un demagogo que se va a convertir en tirano. Y eso es una tiranía. Pero no es circular, simplemente describe una degeneración. Bueno, eso, terminemos, me parece un buen modo de terminar la clase con la palabra degeneración. Esta primer parte de la materia concluye con la palabra degeneración. Degeneración. El lunes es la suerte y verdad, el que te toca, te toca. Que te tome. Yo rindo el lunes. ¿Los profesores? Sí. ¿Los profesores? Sí, esa suerte, ¿verdad? Listo. Si tienen suerte, les toca a alguno de los profesores, si tienen mala suerte, los tomo yo. Sí. No, yo prefiero que me tome vos. Pero no, es suerte de verdad. Los lunes estoy pésimo. Los dioses dirán. ¿Algo más? Yo voy buscando un tema, si alguno tiene algo. Pauli, ¿alguna cuestión organicéis de... Todos saben cuándo rinden y empiecen a hacer los cambios que correspondan entre ustedes. Quien necesita rendir el día que no le corresponde. Ahora. ¿Alguna cosa más, chicos? Estamos
¿Están? ¿Seguro? Es el momento, ¿eh? Bueno. Nos vemos el lunes. Esto dura un montón, lo dejo un ratito para quien guste se quede escuchando. ¿Se escucha o no? Sí, se escucha.